Citada Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. El objeto de esta audiencia es oír los alegatos de defensa de las partes o sus apoderados de manera pública y contradictoria, en virtud del recurso de casación anunciado y formalizado por ambas partes contra la sentencia de fecha 16 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano Hugo Fernando Silva Parada contra la Sociedad Mercantil Autodesk INC, actuaciones que excusan en el expediente 2015-184. Se deja constancia de la sentencia de acto de los abogados Armando Rafael Planchar Márquez y Vicente Ciso, inscritos en el abogado bajo los números 25.104 y 16.457 respectivamente, en representación de la parte demandante recurrente. Asimismo, comparece esta audiencia los abogados Ángel Algeni Meléndez Cardosa y Gabriela de la Caridad Arena del Barrio, debidamente inscritos en el abogado bajo los números 111.339 y 129.881 respectivamente, en representación de la parte demandada recurrente. Igualmente constará en acta que este acto estaba pactado para las 12:40 y previo acuerdo de las partes ha sido adelantado a las 2:20 p.m. Es todo. Se le indica a las partes su tiempo de exposición es de 10 minutos. Está prohibido el uso de citas textuales. Se solicita sean concretos. Se dicta respeto entre ustedes partes, así como respeto hacia los magistrados de la sala social. Por último, le informo, una vez que hagan sus exposiciones, los magistrados podemos hacer preguntas a los fines de aclarar puntos. Pasaremos a deliberar y vendremos con la decisión suelta. Muy bien, a partes son recurrentes. La palabra de la parte concreta. Escuchamos. Buenos días a todos, buenos días ciudadanos magistrados, buenos días a los amigos que nos acompañan en el curso, al secretario de la sala, al vecino y a todos los vecinos. Este caso es un caso, a mi juicio bien particular, es un trabajador venezolano que comienza a trabajar en Venezuela para una empresa norteamericana. Durante sus 3 primeros años, 3 años, 7 meses, lo hace en Venezuela, luego lo trasladan a Estados Unidos, posteriormente lo trasladan a México, donde finaliza la relación laboral. Una vez finalizada la relación laboral, el trabajador solicita que sean canceladas sus prestaciones sociales de acuerdo a la ley venezolana, tenor de lo pautado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo Laboral, vigente para el momento de la terminación de la relación. En este, que además hay un punto que me parece que es importante resaltar, que a lo largo de toda esta relación laboral, este trabajador nunca recibió bolívares como pago por su servicio. Los 3 años, 7 meses que estuvo en Venezuela y los 7 años, 8 meses que estuvo en Estados Unidos, el pago se le hizo en dólares norteamericanos. Y el año 12 días que estuvo en México, el pago se le hizo en pesos mexicanos. Es peculiar, digo, porque precisamente nosotros demandamos en la divisa o en la moneda en la cual el trabajador recibió el pago de su salario,
porque no teníamos contrato. Es decir, nunca recibió un bolívar por su trabajo a pesar de haber trabajado en Venezuela. Dicho esto, en este juicio han habido 4 sentencias. Una primera sentencia del juzgado quinto de juicio, en la cual declaró parcialmente culpable. Luego eso subió al superior, el superior lo repuso para que se evaluara una prueba de experticia y obviamente el juez de juicio se inhibió y la juez 11ª de juicio declaró que estaba prescrita la acción, prescrita la demanda. Y luego sube al superior, el superior de manera acertada dice que no estaba prescrita la demanda, por cuanto la relación laboral se extendió por los 12 meses bajo la égida de la ley orgánica del trabajo anterior, pero declaró sin lugar la demanda. Por ello nosotros entonces planteamos el recurso de casación y lo formalizamos en los siguientes términos. En primer lugar, hay 2 denuncias por inmotivación. La primera denuncia por inmotivación es por falta o por ilogicidad en la motivación. En su sentencia, el juez, el superior en la recurrida, decidió que los beneficios recibidos por el trabajador, tanto en los Estados Unidos como en México, los beneficios laborales, eran superiores a lo que le otorgaba la ley del trabajo en Venezuela. A pesar de que reconoce de que la ley que rige o que debió regir toda esa relación laboral era la ley venezolana por el artículo 10 venezolano. Ahora bien, a pesar de eso el juez dice que no, que los beneficios que recibido en los Estados Unidos eran superiores a los recibidos por la ley venezolana, pero no motiva eso, no entra a analizar, dice después de un análisis de la prueba, él concluye eso, pero solamente dice un análisis de la prueba, no entra a analizar punto a punto cuáles son esos beneficios recibidos, en qué consistían y por qué esos beneficios eran superiores a los beneficios de la ley orgánica del trabajo que regía para esa relación laboral. Faltó por parte del juez motivar de manera lógica su decisión, arribar a una conclusión sobre la base de un análisis exhaustivo de lo que él estaba manifestando era la razón o fundamento de su sentencia. Por esa razón nosotros denunciamos esa falta o esa ilogicidad en la motivación. El otro vicio de quebrantamiento de forma relativo a la motivación que denunciamos fue el de la contradicción, porque el juez efectivamente al manifestar que no había habido una prescripción de la acción porque no había transcurrido el año a partir de la salida de México, que fue en el año 12, él dice que y alega que el artículo 10 de la ley del trabajo rige para toda la relación en Venezuela y fuera de Venezuela. Pero entonces, a pesar de que dice eso, más adelante dice que el artículo 10 que rige la relación rige solamente para el tiempo que estuvo en Venezuela y no para el tiempo que estuvo afuera. Es decir, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, tal como manifestaba Couture. Es decir, o se es o no se es, o se rige durante toda la relación o no se rige. Entonces, esa contradicción destruye esos argumentos y por eso nosotros denunciamos esa motivación por contradicción. Por último, la tercera denuncia fue la errónea aplicación del artículo 10 de la ley orgánica del trabajo anterior, por cuanto el juez, al momento de decir que efectivamente la ley que regía para toda la relación del trabajo era la ley orgánica del trabajo por ese artículo 10, luego dice, aplica erróneamente sobre la base de una sentencia a la cual, en esa sentencia, el hecho era distinto, porque en esa sentencia que él trae como jurisprudencia para sustentar sus dichos, él manifiesta que en esa sentencia el hecho era el siguiente: este era un trabajador norteamericano que fue contratado en Norteamérica y terminó trabajando en Venezuela.
Es el caso contrario nuestro, donde el trabajador venezolano donde se convino en Venezuela, trabajó los primeros años en Venezuela y luego terminó afuera. Entonces, él de manera errónea aplica esa jurisprudencia con el artículo y lo lleva a esa decisión, a nuestro juicio, errada. Por último, hubo una sentencia que casualmente se dictó el 16 de marzo del 2015, es decir, el día siguiente al 15 de marzo de 2015, que fue cuando la contraparte hizo la réplica de nuestros argumentos de fundamentación de la casación, dictada, cuyo ponente era el doctor Danilo Mujica Gonzalo, en la que es Eric Cedeño contra Leo Segasen y otra compañía, y allí se declara no solamente que la ley orgánica de trabajo rige para toda la relación del trabajador a lo largo, no importa dónde esté, sino que sí hubo en ese caso, por parte de la recurrida del juez superior, un análisis punto a punto de los beneficios que se le otorgaban en el extranjero versus los beneficios otorgados en Venezuela. Y una de las cosas que se ponen en esa sentencia, de manera de ver, de manera muy acertada, es que hay beneficios que no pueden compensarse porque son de naturaleza distinta. Yo no puedo compensar un beneficio de un seguro con un beneficio de unas prestaciones sociales, porque son dos beneficios de naturaleza distinta. Yo no puedo compensar el beneficio de unas acciones que se le otorga al trabajador con el beneficio del bono vacacional que nunca se le pagó. Por último, quiero hacer resaltar además que en esta sentencia recurrida, en el caso de que hubiera habido un análisis de la sentencia, que hubiese habido un análisis punto a punto, que además no lo pudo hacer tampoco el juez porque en la contestación de la demanda, la demandada no hizo ese análisis tampoco, no contestó sobre la base de decir, digo, sí, hay beneficios que son superiores a la ley laboral, pero no, y digo, se le otorgan tales beneficios, pero no hizo el análisis de por qué esos beneficios eran superiores. Entonces, en este caso, el juez, en el caso de que hubiera hecho el análisis, en el caso de que hubiera habido la posibilidad de que esos beneficios pudieran compensarse con los beneficios otorgados en Venezuela, el juez tuvo que haber concedido, haberle pagado al trabajador por los 3 años, 7 meses de trabajo en Venezuela, porque ahí no regía ninguna otra ley, y sin embargo tampoco lo hizo en este caso. Sencillamente dijo, se compensan los beneficios del exterior de Venezuela, e inclusive el tiempo trabajado en Venezuela quedaba sin compensar. En síntesis, pues esa es nuestra exposición. Estamos abiertos a que nos hagan cualquier pregunta, a aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Den la palabra a la parte recurrente demandada. Buenos días, ciudadanos magistrados y personas presentes en esta sala el día de hoy. Nosotros vamos a dividir nuestra exposición en 2 partes. La primera parte, pienso resaltar unos puntos que consideramos que son bien relevantes en el presente juicio, y en la segunda parte mi compañera pasará a explicar de fondo las razones de nuestro recurso de casación. Nosotros coincidimos con los abogados del demandante en cuanto consideramos que este caso es un caso bien particular. Básicamente, uno de los puntos que queremos resaltar es que esta no es una relación de trabajo ordinaria, es una relación de trabajo internacional que, bueno, ya esta sala desde mucho tiempo atrás ha venido analizando casos similares o análogos a los que tenemos el día de hoy. Pero bueno, eso es una relación internacional que, como bien lo dicen los representantes del demandante, inició en Venezuela en el año 1997 y con una empresa que se llama Torres, con otra representada, que se encuentra domiciliada todavía en Estados Unidos, pero que para el momento del inicio de la relación de trabajo todavía no se encontraba formalmente en Venezuela. El demandante, al momento del inicio
inicio de la relación laboral, pactó con nuestra representada que se le aplicara un paquete de compensación de conformidad con la legislación americana. Eso en esa época era bastante común y de hecho la jurisprudencia del momento lo avaló en algunos casos. Y bueno, ambas partes, especialmente el demandante, por considerarlo más favorable a sus intereses, especialmente porque había un pago en moneda dura, en dólares, como bien lo dicen ellos, incluso por la prestación de servicios en Venezuela se le pagaba en dólares y se le depositaba en el exterior. Eso se manejó así. Durante todo el recurso de la relación de trabajo, vale también la pena destacar que solamente se prestaron 3 años de servicio en Venezuela, desde 1997 hasta el 2001, después del 2001 al 2008 en Estados Unidos, y bueno, como lo dicen la representación del demandante, un año que fue el año final en México. Durante todo este tiempo, el demandante jamás manifestó ningún tipo de inconformidad con su paquete de compensación, siempre estuvo muy de acuerdo con recibir ese pago en dólares y el resto de su beneficio. Y no fue hasta que terminó la relación de trabajo, como muy bien lo dicen los colegas aquí presentes, que exigió que se le aplicara la legislación venezolana solamente por los periodos que prestó servicio en Venezuela y en Estados Unidos, porque tal y como ellos lo mencionaron, ellos excluyeron el periodo de México por considerar que voluntariamente el trabajador se había sometido a esa legislación. En virtud de eso, el demandante pretende que se condene a nuestra representada al pago de $1.294.000 de los Estados Unidos, que sobre ese monto se paguen intereses de mora, que adicionalmente ese monto se indexe y que sea pagada en divisas en el extranjero. Uno de los argumentos principales por los cuales ellos hacen esta solicitud es porque el trabajador desde el año 2001, cuando comenzó a prestar servicios en Estados Unidos, reside en ese país. Así lo han manifestado ellos a lo largo de este proceso y de hecho el poder que le fue concedido a los abogados del señor Hugo Silva fue concedido en Estados Unidos, fue concedido en Venezuela. Hago este preámbulo porque a nuestro criterio nosotros consideramos que esta demanda busca la utilización de la legislación laboral venezolana para, bueno, aparte de violar pactos que de buena fe asumió nuestra representada como el demandante y que cumple a lo largo de la relación de trabajo, bueno, busca un enriquecimiento sin duda para nosotros exagerado, como $1.294.000 después de haber recibido una serie de beneficios laborales de conformidad con la legislación venezolana. Luego de hacer este preámbulo, mañana pasaremos los argumentos de fondo de nuestro recurso de casación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Pues sí, la sentencia que hoy se recurre, el ciudadano magistrado consideró que efectivamente, de acuerdo a lo que alegaron los abogados del demandante, el contrato había sido suscrito en Venezuela y por lo tanto le era aplicable la legislación laboral venezolana al trabajador. Sin embargo, determinó que habiéndose aplicado la legislación norteamericana a su contrato, porque esa fue la realidad, de hecho su último salario fueron $18.000 al mes, entonces debía considerarse que los beneficios que recibió bajo esa legislación americana eran superiores y más beneficiosos que los que hubiese recibido por la legislación venezolana. Son 3 los vicios que denunciaron los abogados del demandante. En primer lugar, el vicio de inmotivación, como lo señalaban ellos mismos, por ironicidad de la sentencia, que a su decir pues no establece cuál es la razón por la cual consideró que los beneficios de la legislación americana eran más beneficiosos. Sin embargo, el vicio de inmotivación realmente no se patentizó en este caso, por cuanto ahí están en la sentencia los motivos por los cuales se consideró que el contrato de trabajo había sido suscrito en Venezuela, que sin embargo, una vez verificado en autos los beneficios que había recibido el trabajador de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, estos beneficios pues resultaban superiores y mucho más beneficiosos, que por eso termina concluyendo que
que esta ley resultó más beneficiosa para el trabajador. En segundo lugar, el vicio de contradicción en los motivos, por cuanto ellos consideran que es contradictorio que la sentencia señale que la legislación laboral venezolana es aplicable y que al mismo tiempo diga que entonces es aplicable la legislación americana, lo cual es totalmente falso. Eso no fue lo que dijo la sentencia. Lo que la sentencia recurrida estableció es que el contrato de trabajo, si bien es cierto que fue suscrito en Venezuela y que por lo tanto en aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo es aplicable la legislación laboral venezolana por todo el tiempo de prestación de servicios, sin embargo, la realidad de los hechos es que el trabajador recibió unos beneficios bajo la legislación norteamericana que fueron mucho más beneficiosos y pues no puede pretender el trabajador la aplicación de dos leyes simultáneamente, porque entonces eso violaría la teoría del conglobamiento, es decir, si existe una ley que fuera más beneficiosa, entonces vamos a aplicar esa ley en su conjunto, pero lo que no puede pretender el trabajador es la aplicación de lo mejor de los dos mundos, es decir, de las dos leyes simultáneamente. Por lo tanto, de igual manera, si el Tribunal Superior hubiese considerado que este criterio no era aplicable en el caso concreto, entonces debió haber establecido en su sentencia que existiría un cambio de criterio, cosa que, de ser así, tendría que aplicarse caso futuro y no al presente caso. La sentencia recurrida estableció este criterio con base a lo que ha sido el criterio jurisprudencial de esta sala a lo largo de estos años, que es que en aquellos casos en los cuales un trabajador ha sido pactado su contrato de trabajo bajo la legislación venezolana y sin embargo recibe beneficios que son superiores a los previstos en la ley de acuerdo a la aplicación de una ley extranjera, pues entonces eso es totalmente permitido. Y en base a ello, pues actuó nuestra representada y por ello, en virtud del principio de expectativa legítima, pues entonces la sentencia recurrida es válida que haya establecido este criterio, porque es consono con los criterios que ya había estado estableciendo esta sala de casación social. Y en tercer lugar, denuncian el error de interpretación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo por considerar que lo mismo, de nuevo, que se aplicó la legislación laboral venezolana, pero que contradictoriamente también se aplicó la ley de los Estados Unidos, lo cual es totalmente falso porque se interpretó correctamente, la sentencia recurrida interpretó correctamente el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, de hecho la aplicó, consideró que en virtud del principio de territorialidad, si el contrato se suscribió en Venezuela, pues entonces es aplicable la legislación laboral venezolana, pero sin embargo consideró que los beneficios que el trabajador recibió bajo la legislación de Estados Unidos eran superiores y por lo tanto eran estos los que entonces aplicaban al trabajador. De manera que conforme a estos motivos, pues entonces los juicios denunciados por los abogados del demandante no son procedentes y así le solicitamos a esta sala que lo declare. Por último, nosotros también presentamos nuestro recurso de casación fundamentándonos principalmente en un único punto, y es el hecho de que el Tribunal Superior, si bien declaró parcialmente por lugar la demanda, sin embargo, parcialmente por lugar el recurso de apelación, sin embargo, terminó considerando totalmente sin lugar la demanda. Y por ello es procedente la condenatoria en costa, lo cual no hizo la sentencia recurrida. Por lo tanto, nosotros denunciamos el vicio de falta de aplicación del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque el demandante resultó totalmente pernicioso en este procedimiento. Y por lo tanto, le solicitamos a este tribunal que considere nuestro recurso de casación, que lo declare con lugar y que ordene la procedencia de la condenatoria en costas a la parte demandante. Esto. El magistrado Danilo Mujica va a hacer preguntas. Agradezco ser concretos en la respuesta. Un poco para aclararle a la sala la sucesión espacial de leyes. Explique dónde comenzó el trabajo, qué hacía ese trabajador y cómo fue la sucesión de Venezuela a USA. Muy bien. El trabajador fue llamado aquí en Venezuela por el representante de Autodesk Inc., que era una compañía que estaba domiciliada en los Estados Unidos, pero tenían unas oficinas en Venezuela. Y lo llaman, lo contactan y le ofrecen un contrato de trabajo y él acepta, le conviene, y él comienza a trabajar en Venezuela.
Él comienza a trabajar en Venezuela como representante para Colombia y Latinoamérica, no recuerdo, pero Colombia, Venezuela, Colombia y la otra parte de Latinoamérica, no recuerdo en este momento. Y él comienza a trabajar aquí. A los 3 años, 7 meses, le ofrece irse a los Estados Unidos en una posición mejor que la que tenía aquí, y él conviene en eso y se va a los Estados Unidos a trabajar allá. No lo liquidan, no le pagan, no le dicen nada, sino que sencillamente se lo llevan para allá. Él trabajó allá 7 años, 8 meses, no recuerdo, y por su desempeño, porque el hombre había trabajado bien, porque era un trabajador, es un buen profesional, le ofrecen en México ser el gerente general de la filial en México. Y él se va a México, trabaja 1 año y al año 12 días, su jefe lo llama y lo presume y le pide que renuncie, y él renunció. Eso fue lo que ocurrió. Pero en México sí le pagaron el año que trabajó allá según la ley mexicana. Esa fue la única compensación que recibió por su trabajo de Venezuela hasta que terminó en México. El último año, el año que terminó en México, por la legislación mexicana, por el año que trabajó. En Venezuela, los años que trabajó, dijo que era ¿cuánto? 3 años, 7 meses. ¿Cómo era el salario? O sea, era un salario en dólares. ¿Por qué en dólares? Y aprovecho la pregunta para aclarar algo que pues, los abogados de la contraparte dijeron que no es cierto. Él no convino su contrato de trabajo con la legislación norteamericana. Eso no es verdad. Él no hizo eso. Él sencillamente lo contrataron. De hecho, no hay un contrato firmado, un contrato verbal. Y obviamente, que sea un contrato verbal en Venezuela, ¿por qué le pagaban en dólares? Es la pregunta que yo me hice también. Bueno, si el señor trabajaba en Venezuela, ¿por qué le pagaban en dólares? En principio, porque en ese año no había control de cambio, le podía pagar en cualquier moneda, y además la empresa que lo estaba contratando estaba domiciliada en los Estados Unidos, y de hecho le pagaban en dólares a él en su cuenta en Venezuela, en el Citibank de Venezuela. No era que le pagaban afuera, se lo pagaban aquí en Venezuela, en su cuenta del Citibank. Por eso era que le pagaban esa moneda, pero él no hizo ningún cumplimiento, él no pactó ninguna otra legislación, ni pactó, ni nada. Él sencillamente le dijo, ¿quiere venir a trabajar o no? Y comenzó a trabajar. No hay contrato de trabajo. El primer contrato de trabajo que le hacen se lo hacen en los Estados Unidos cuando lo transfieren allá. Y eso es escrito, los abogados de la contraparte admiten que a pesar de que se hizo ese contrato, era una constitución, era el mismo contrato de trabajo. Y que lo que estaban era trasladando a los Estados Unidos. es todo. Gracias. Otra parte. Aclare a la sala sobre el alegato de la despenalización laboral que mencionó su colega en relación al pago. Se está reclamando una parte en bolívares y otra parte en dólares al mismo tiempo. Sí, ciudadano magistrado. Bueno, primero aclarar que lo que se está reclamando es la totalidad del pago en dólares. Básicamente, cuando inició la relación de trabajo, como bien lo decían los representantes del demandante, fue un contrato verbal. O sea, no hubo la formalidad de celebrarlo por escrito. Sin embargo, bueno, es válido también ese tipo de contratos, eso no desvirtúa que haya existido un pacto entre las partes. En ese momento, cuando se celebró ese contrato, al trabajador se le ofreció darle el contrato que recibían los trabajadores en Estados Unidos, y por ende se le ofreció su paquete de compensación de conformidad con la legislación venezolana, que es por la legislación americana, que básicamente tiene un paquete de compensación en dólares al año, se divide en 12 meses. Adicionalmente, el trabajador también posteriormente comenzó a recibir un ingreso variable en dólares también, que era según resultado de su venta. Pero básicamente fue eso lo que ocurrió desde el inicio. Efectivamente se pactó de manera verbal y las partes estuvieron de acuerdo en que se aplicara la legislación venezolana. Si bien es cierto
no hubo un contrato de trabajo. Nosotros consideramos que es más que evidente que las partes estuvieron de acuerdo, porque durante los 3 años y 7 meses que duró la prestación de servicio en Venezuela, el señor Hugo Silva jamás manifestó que se le hiciera el pago en bolívares y jamás manifestó que se le aplicara ningún tipo de beneficio de conformidad con la legislación venezolana, y así continuó siendo la conducta del señor Hugo Silva a lo largo de su prestación de servicio en los Estados Unidos, que bueno, fue la mayor parte, allá desde el 2001 hasta el 2008. ¿Cómo ocurre la repatriación? Una vez fue por despido de la empresa. No. Inicialmente el señor Hugo Silva, cuando prestó servicio a Venezuela, como le digo, fue una prestación de servicio que se pactó de manera verbal. Él recibía sus pagos periódicos según lo pactado en dólares, pero una vez que se hace el traslado del trabajador a los Estados Unidos, es allí donde, digamos, él ingresa formalmente en la nómina de la compañía en Estados Unidos y se manejó como que lo estaban contratando en ese momento. ¿Hubo continuidad en cuanto al contrato, aunque sea verbal, celebrado en Venezuela, y el lapso de tiempo de los años que trabajó aquí y los que trabajó en los Estados Unidos? Sí hubo continuidad, sí la hubo. Esto. Los magistrados no tenemos más preguntas. Se declara concluida la audiencia. Entra a la sala el estado de dictar sentencia. Solicito que la decisión. De pie, por favor. Una vez reunido como magistrado de la sala social, a los fines de debatir sobre el asunto que se nos ha presentado al recurso de casación, evidentemente, los argumentos dados por las partes, las respuestas que dieron a las preguntas formuladas por el magistrado Danilo Mojica y revisadas las partes de los escritos de formalización, consideramos los magistrados de la sala social a los fines de salvaguardar y garantizar el principio de la tutela judicial efectiva y tener una justicia transparente, equitativa, tal como lo solicitan las partes a lo largo de este proceso que ustedes han señalado que ya tiene su tiempo. Consideramos necesario diferir el pronunciamiento de la sentencia de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pues los puntos que se están debatiendo tienen una relevancia y son puntos delicados, por lo que consideramos mejor nosotros, prudentemente, debido a la complejidad del asunto, a que podamos analizar mejor lo que se ha planteado en esta audiencia. Por lo tanto, como vamos a referir, solicito al ciudadano secretario me permita una fecha, puede ser el 10 de agosto, 7 de agosto, pero es una fecha que viene anteriormente. 9 de agosto, día martes, a las 9 de la mañana. El día después del 2 de agosto, 3 y 4 de agosto, que fue 9 de la mañana. el 9. 9 de agosto, día martes, 9 en punto de la mañana. Muy bien, entonces, esta fecha, 9 de agosto de 2016, 9 de la mañana, estamos convocadas las partes a los fines de escuchar el pronunciamiento que va a hacer la sala social respecto al recurso de casación que ambos han formulado. Ha concluido la audiencia. Muchas gracias. De pie, por favor. Claro. La sentencia esa fecha.